Muy buenas noches. ¿Me logran escuchar a través del chat? A ver si me pueden confirmar, colegas. Si se logra escuchar, a ver si me pueden confirmar. Ok, confirmado. Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a hacer un webinar gratuito que vendría a ser para contribuir al proceso formativo de los colegas nutricionistas, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy día tenemos justo el agrado de una de las ponentes a nivel internacional que nos va a compartir sus experiencias y también nos va a compartir un poco de la información con respecto a ese tema que estamos nosotros también considerando importante para este proceso formativo. El tema del webinar de hoy día que se va a desarrollar se llama Evaluación de la composición corporal del paciente pediátrico oncológico. ¿Sí? Este es el tema que estamos desarrollando. Va a estar a cargo la doctora Nara Isabel Lara Poma, desde México. ¿Nos escucha, doctora? Sí, los escucho. Muchas gracias por la invitación. No sé si todos me escuchan y me ven bien. Sí, sí la logramos escuchar, doctora. Gracias. Le cedo el paso. Muchas gracias. Pues voy a iniciar compartiendo la pantalla. Espero se vea bien. Sí, sí se logra ver, doctora. Muchas gracias. Pues ahora sí que, pues muchas gracias por la introducción y efectivamente el tema que estaré yo pues platicando a lo largo de estos 45 minutos es acerca de la evaluación de la composición corporal del paciente pediátrico oncológico. Entonces, nada más algo breve sobre mí. Soy nutrióloga pediátrica. Hice mis estudios de posgrado y doctorado en University College London, en Londres, en el Reino Unido. Y actualmente desde el 2017 estoy adscrita aquí al Hospital Infantil Teletón de Oncología en la ciudad de Querétaro, México, donde pues vemos solamente a pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer. Entonces, coordino por ahí algunos proyectos de investigación y soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, pues bueno, a lo largo de este webinar quise compartirles algunas experiencias, algunos resultados de estudios y un poco sobre mi experiencia en esta área en la clínica. Entonces, vamos a iniciar. Pues bueno, número uno, voy a tratar de empezar desde la parte de la evaluación nutricional en pediatría. De inicio me gustaría comentar que hablando de composición corporal en un paciente pediátrico con diagnóstico de cáncer, empezamos a tener más evidencia, más investigación. Sin embargo, todavía tenemos evidencia limitada de cómo llevar a cabo estas medidas. Entonces, quise irme como desde lo general hasta lo particular, hablando sobre dónde se encaja la composición corporal, cómo la podemos utilizar en nuestra práctica, digamos, clínica, y ahora sí que qué nos falta, ¿no? Entonces, como parte de la evaluación nutricional de un paciente pediátrico, y esto no es la excepción en un paciente con cáncer, pues evaluamos muchas cosas, ¿no? Dentro de eso sabemos que cuestiones de dieta, función corporal, antecedentes, clínica, y dentro de esas está muy importante como esta parte de la forma de la composición corporal y que en realidad forma ser, o sea, viene siendo una parte muy importante para que nosotros podamos determinar un diagnóstico de mala nutrición. Y entonces, esta evaluación de forma o composición corporal tradicionalmente se basaba en antropometría y eso es lo que hacemos en la mayoría de los centros. Hace un par de años llevamos a cabo una
una encuesta en algunos centros pediátricos a nivel internacional, más que nada en América del Norte y en Europa, y por ahí nos comentaban muchas de las nutriólogas y nutriólogos que digamos que peso y talla es lo estándar, ¿no? Esto lo sabemos. La mayoría de nuestras guías nos dice que los pacientes deben tener peso y talla al momento de entrada. Sin embargo, pues empieza a ver como este interés por la composición corporal y lo que muchos nos decían es, me encantaría medir composición corporal en mis pacientes, pero ¿qué uso? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué hago con eso, no? Entonces ahí es donde está, yo creo que un poco, digo, las mediciones no son, o sea, ya los hemos tenido disponibles durante algunos años y vamos a hablar un poco sobre las técnicas, pero ciertamente es más hacia traducirlos a la práctica rutinaria donde tenemos actualmente ese reto. Y pues bueno, por ahí hay algunos estudios que a lo mejor están buscando también cuestiones como biomarcadores, algunos estudios de laboratorio que nos puedan ayudar a diagnosticar alteraciones nutricionales, que pues bueno, eso ya viene como más allá del scope, ¿no? De este tema. Entonces, ya metiéndonos a lo que es la antropometría, para tratar de ir respondiendo como la pregunta de ¿por qué composición corporal? ¿No? O sea, como por qué nos iríamos a medir algo adicional a lo que hacemos actualmente. Entonces, hablando de antropometría en la práctica clínica, pues es lo que decimos, es una medición de la forma corporal. La vamos a utilizar para varios fines, ¿no? Mediciones de peso, talla, inclusive circunferencias, que pues es una medida del cuerpo de esta antropometría. Nos ayuda a hacer una evaluación nutricional, nos ayuda a tamizar a los pacientes que están en alto riesgo, inclusive pues es una medición del crecimiento de los niños. ¿Qué quiere decir? Que pues a pesar de que a lo mejor añadamos otras medidas, que si yo quiero hacer un DEXA, que si yo quiero hacer bioimpedancia, no obstante, el peso y la talla siguen teniendo utilidad porque van a ser utilizados justamente para nosotros poder evaluar el crecimiento de los niños, ¿no? Y entonces tenemos varios métodos, varios aspectos, varios modelos, ¿no? De cómo podemos medir a los niños, ¿no? O sea, pocas palabras, la antropometría lo que busca es caracterizar la forma, algunas de estas características físicas de los pacientes que nos digan algo sobre su estado nutricional. Y entonces lo que buscamos es que tengamos buen equipo, ¿no? Y esto vamos a irlo discutiendo, o sea, de eso depende mucho de que nosotros podamos utilizarlo en la práctica, que tengamos algo que es confiable, algo que podamos nosotros calibrar, algo que no requiera de tanto entrenamiento. Todas esas consideraciones prácticas son importantes y vienen desde medidas muy sencillas que hacemos actualmente de antropometría, como lo es peso y talla, hasta medidas más, digamos, le podremos llamar más avanzadas, ¿no? Que si yo voy a hacer un DEXA, una resonancia magnética, etcétera, pues digamos que a lo largo de todo eso está la idea de que tengo que elegir algo adecuado a el centro donde trabajo y a mi población y que sea algo que sea práctico de llevar a cabo. Entonces, peso, talla e índice de masa corporal es lo que yo esperaría, ¿no? Si hacemos ahorita un sondeo de los que estamos ahorita conectados, que pues la mayoría de nosotros es lo que utilizamos, ¿no? En la práctica clínica. Ciertamente, si estamos hablando de pacientes pediátricos, el crecimiento, como decíamos, es una parte integral de cualquier evaluación en un paciente pediátrico y pues para eso necesitamos estos indicadores, ¿no? Entonces, es relativamente rápido, simple, entre comillas, vamos a ver por ahí algunas limitantes, pero es una medida que ya todos conocen, que la podemos llevar a cabo generalmente de forma rápida, que ya tenemos el equipo en hospitalización. Y como les decía, vamos a evaluar el crecimiento. También a veces lo utilizamos para planear intervenciones, dosis de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los pacientes deben tener su peso y su talla reportada en su expediente clínico y es una medida que digamos que no vamos a batallar en obtener. Sin embargo, pues bueno, sabemos que aunque se asocia un poquito que aquellos pacientes que tienen bajo peso, bajo índice de masa corporal, pudieran tener, digamos, mayor riesgo de una estancia hospitalaria prolongada, de complicaciones. En algunos contextos inclusive se ha asociado un poco a mortalidad y en general morbilidad. Digamos que estas asociaciones, lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, se vuelven menos evidentes entre más complejo sea nuestro paciente, ¿no? En un paciente, digamos, de la comunidad que ingresa a hospitalización y en quien yo quiero detectar si tiene desnutrición, pues digamos que si yo tomo su peso, su talla, si el crecimiento está afectado, se lo puedo atribuir a una mala alimentación, entre otros factores, pero viene como
como menos, digamos, influenciado por otros factores, ¿no? Entonces, entre más complejo mi paciente es donde empezamos a ver un poquito más de limitantes a lo que hacemos actualmente de peso y talla, ¿no? Y les digo, lo vamos a ir platicando. Entonces, la estatura y la talla, nada más quería que lo pensáramos así brevemente, porque decimos que peso y talla no lo vamos a dejar completamente de lado, ¿no? Vamos a tomar a lo mejor, más adelante vamos a hablar de técnicas de composición corporal, pero la estatura, la talla del paciente, la longitud, su peso, son medidas que vamos a seguir necesitando para muchas de estas técnicas. Entonces es importante reconocer que aunque son medidas muy sencillas, sí podemos tener dificultades para obtenerlas en la práctica clínica. Y digo, aquellos de ustedes que ya trabajan en el hospital sabrán esto mejor que nadie, ¿no? Hay muchas condiciones que van a prevenir que el paciente se ponga de pie, ¿no? Y que mantenga la posición adecuada. Esto sobre todo más es un problema en estatura y en talla que lo que sería, por ejemplo, la medición de peso, ¿no? Tenemos que tener referencias apropiadas, es decir, queremos poder comparar la medida que yo estoy haciendo en mi paciente para saber si es normal o no para esas características, esa edad, sexo, etcétera, de este pacientito. Entonces, si yo no tengo referencias apropiadas, pues entonces no lo puedo interpretar. Actualmente de peso y talla no batallamos tanto, tenemos varias referencias, sin embargo vamos a ir viendo cuando vayamos hacia técnicas un poco más recientes y que se han propuesto de forma más reciente, pues empezamos a tener limitantes. Entonces, por ahí hay varios reportes, este es nada más uno de tantos reportes, este fue publicado ya hace algunos años, en el 2014, donde se hizo una auditoría clínica de hospitales europeos, por ejemplo, ¿no? Y pues eran hospitales donde pues se contaba con el equipo, estaba calibrado, ¿no? O sea, como que no teníamos esa limitante y aún así se encontró que el peso era la única medición que realmente de forma consistente se estaba recolectando al momento de admisión. ¿Sale? Y la talla, la longitud, la estatura frecuentemente estaba omitida y solamente el 65% de las notas médicas tenían alguna medición de talla y solamente menos de la mitad de los pacientes, cerca del 41%, se tomaba al momento de admisión. ¿Sale? Entonces, de alguna manera, antes de avanzar hacia lo que son medidas más complejas de composición corporal, quisiera que nada más tomáramos un minuto para pensar en esto, ¿no? O sea, nosotros siempre que vamos a abogar por una medida adicional, pues hasta cierto punto sí hay que considerar esta cuestión práctica. O sea, son cuestiones no solamente de equipo, sino de tiempo, de practicidad y pues medidas que ya están muy establecidas como lo que es peso y talla, a veces podemos llegar a tener dificultades en llevarlas a cabo, sobre todo en pacientes complejos. Entonces, creo que es algo que vale la pena tener como muy presente desde un inicio, antes de meternos como ya las técnicas, ¿no? Y como ir eligiendo las diferentes técnicas y cómo lo voy a interpretar. O sea, tener eso nada más muy presente, pensar cómo se vería en mi hospital, cómo se vería en mi población, es algo factible, es algo que me está realmente dando beneficios y digo, pues si la respuesta es sí, como le estamos apostando en muchos contextos y los pacientes con cáncer pues son uno de ellos muy importantes, pues entonces está bien justificado para que lo podamos llevar a cabo. Entonces, hay algunas limitaciones, ¿no? De la antropometría. Y otra vez, yo espero que esto no sea para nada nuevo, nada más como dejar, o sea, como ahora sí que dejar muy claros algunos de estos puntos. Sabemos que evidentemente el peso, yo cuando tomo una medida de peso no logra discernir entre los diferentes tejidos, ¿no? Esto es lógico. O sea, y generalmente estamos hablando sobre que cuando nosotros tomamos un peso, queremos saber hasta cierto punto cuánto de eso es grasa, cuánto de eso es tejido graso, cuánto de eso es masa magra o masa libre de grasa que le llamamos, porque pensamos que eso puede tener un efecto en el manejo clínico del paciente, ¿no? No es solamente porque quiero saber, sino porque realmente pensamos que tiene un impacto. Y en cómo se pudiera, digamos, estar afectando esta proporción de masa magra, masa grasa para el manejo clínico de pacientes. Digo, estas son solamente algunas de las ideas y propuestas. Sabemos que cambia la función corporal, ¿no? Dependiendo de cuánta, por ejemplo, cuánto músculo tengo, cuánta masa magra. Eso va a determinar la función corporal, la fuerza, la marcha, por ejemplo, requerimientos nutricionales, ¿no? Sabemos que la masa magra es metabólicamente más activa, requiere mayor aporte energético que la masa grasa, aunque ciertamente la masa grasa no es un tejido
completamente, ¿no? Estacionario. Entonces sabemos que es muy dinámico, tiene muchas funciones, pero en términos de gasto energético, pues es menor. Respuesta al tratamiento médico, sale metabolismo y dosis de medicamentos, sale recuperación, por ejemplo, posquirúrgica. Entonces, empezamos a reconocer que hay varios contextos clínicos donde nos importaría particularmente saber no solamente el peso del paciente, sino cuánta masa grasa, cuánta masa magra, saber algo más acerca de la composición de los pacientes. Y entonces, aquí les voy a poner dos contextos donde estamos nosotros considerando usar composición corporal, ¿no? Una vez que yo la mida, pues, ¿cómo la voy a usar? ¿Cómo se va a insertar dentro de mi manejo nutricional que hago actualmente con mis pacientes? Pues, uno muy importante es que me puede ayudar a diagnosticar a aquellos pequeños que tienen mala nutrición, ¿no? Este término que engloba tanto estados de desnutrición como sobrepeso, obesidad, o sea, este desbalance entre lo que el paciente requiere y lo que le estamos aportando. Y la idea es que en muchos casos, quizás si yo tomo peso, no me está diciendo mucho sobre este estado de mala nutrición y necesito algo adicional. Y aquí están como solamente algunos ejemplos, ¿no? A veces en algunos grupos de pacientes hemos identificado que solamente tomar peso nos puede llevar a un diagnóstico equivocado, entre comillas. Es decir, el peso puede estar acorde a lo que esperamos para la edad. Sin embargo, o sea, vemos, por ejemplo, una disminución de masa magra que se compensa con un incremento de masa grasa y entonces al final de cuentas el peso del paciente se mantiene dentro de rangos, ¿no? Y entonces esto nosotros pensamos que pues está haciendo que estemos retrasando la identificación de estos pacientes quienes quizás se beneficiarían de un manejo nutricional diferente, ¿no? O más temprano. Eh, y esos son como algunas de esas situaciones clínicas, ¿no? Esto que yo les decía, el primero, pues cuando se compensa tejido con el otro, tumores sólidos, ¿no? Eso es algo que nosotros vemos aquí en nuestros pacientes oncológicos. Nos llega un paciente con tumor sólido, por ejemplo, un hepatoblastoma, en un inicio a veces no sabemos realmente el tamaño del tumor. Tenemos una estimación, a veces es difícil de estimar, y entonces si nosotros tomamos el peso al momento que ingresa el paciente y solamente nos quedamos con el peso, no lo vemos, a veces estos pacientitos pueden llegar a no ser identificados de forma temprana. Y una vez que pasan a su cirugía, resectamos el tumor, tomamos peso y nos espantamos, ¿no? Y entonces resulta que este pacientito ya tenía desnutrición desde un ingreso, pero si hacemos solamente un ejercicio como muy mecánico de peso, cómo está, puntos de corte está bien, sin ver al paciente, si ven estas limitantes, pues podemos hacer un diagnóstico equivocado, ¿no? Lo mismo es el caso con implantes, con prótesis, si tenemos cambios en estados de hidratación, infusiones, altas dosis, todo esto son cosas que ya sabemos que van a cambiar el peso, sobre todo van a tender a incrementar el peso y no necesariamente nos está hablando sobre todo de lo que es masa magra, ¿no? Que es a lo que tendemos a enfocarnos. Y entonces, por último, también hay por ahí algunos estudios, y ahorita se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que han ido caracterizando cómo en especial en pacientes pediátricos hay una alta variabilidad de masa grasa en diferentes IMCs, ¿no? Entonces, esto es algo que ya sabemos que incluso en dos pacientes adultos pueden tener el mismo IMC y sin embargo tener diferente composición corporal. En pacientes pediátricos vemos que esto se confunde aún más. ¿Por qué? Porque son pacientes que están creciendo, evidentemente, ¿no? Y el crecimiento nos va a, digamos que a modificar mucho la relación que hay entre diferentes tejidos conforme los niños crecen. O sea, la proporción entre masa magra, masa grasa en la infancia va a ser diferente que en la etapa escolar, que en la etapa adolescente, y esta asociación que tiene con el IMC también va a ser mucho más variable. Entonces, de alguna manera, tenemos más incógnitas, ¿no? Y de ahí la idea de que si yo uso IMC como una medida de adiposidad, pues no va a ser a lo mejor la medida más adecuada, sobre todo, otra vez regreso, en pacientes complejos.
Entonces, les voy a compartir unas imágenes, ya son de hace algunos años, de un estudio publicado por Jonathan Wells en el 2000. Pero estas imágenes me gustan bastante. A veces cuando las vemos se ven un poco confusas, pero las vamos a ver juntos. Entonces, en esta gráfica de la izquierda es para en niños pequeños, ¿sale? En infantes. Y esta del lado derecho, pues es en niños un poco más grandecitos, ¿no? De 8 a 12 años. Y básicamente vemos cosas muy similares. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, las líneas que aquí se ven, que van de izquierda a derecha, hacia abajo, nos están delimitando los diferentes rangos de IMC. De manera que cualquier cosa que está por debajo de esta línea tiene un IMC, estos pequeñitos tienen un IMC abajo de 14, después los que están entre estas dos líneas, entre 14 y 16, y así nos vamos. Y estas líneas que las entrecruzan es el porcentaje de grasa. Entonces, nosotros podemos seguir dentro de una línea de IMC, por ejemplo, un paciente que tiene un IMC entre 14 y 16, tenemos un rango de porcentaje de grasa, ¿no? Que puede ir desde cerca del 10% hasta más del 30%. ¿Sale? Y entonces, esto de alguna manera, de forma muy visual, nos demuestra la alta variabilidad que existe entre composición corporal e IMC. ¿No? Y de ahí la importancia de que nosotros quizás podamos tener una medición más certera si es que realmente lo que nos interesa es tener una medida de adiposidad o de tejido magro. ¿No? Entonces, no asumir que el IMC me está diciendo adiposidad, no asumir que el peso me está diciendo sobre el estado de desnutrición y depresión de masa magra, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues de aquí surge de este tipo de estudios la idea y la intención de nosotros poder medir este tipo de compartimentos en nuestros pacientes. Entonces, ese sería como un escenario, ¿no? Para que me ayude realmente a identificar a los pacientes que tienen alguna alteración nutricional, alguna alteración del estado nutricional. Y la segunda, digamos, escenario sería que yo ya pudiera incorporar las mediciones de composición corporal en la planeación, prescripción y monitoreo nutricional de mis planes de alimentación, ¿no? Y por ahí empezamos a tener algo de evidencia. Digo, estos fueron como de los primeros estudios, pero la verdad es que me gustan bastante y creo que evidencian de forma muy clara y lógica cómo pudiéramos llegar a incorporar, ¿no? La composición corporal. Entonces, generalmente tenemos una meta de incrementar la masa magra en conjunto con la masa grasa. Nosotros cuando vemos que un paciente está desnutrido, que implementamos un plan nutricional, que queremos ver incremento de peso, pues habitualmente lo que queremos es que haya recuperación de todos los compartimentos de tejido, que no sea solamente masa grasa. Y entonces esto pensamos que va a tener beneficios en cuanto a pronóstico clínico. Es algo que no se ha demostrado al 100% en todos los grupos de pacientes y ciertamente en pediatría vamos un poquito más atrás que en adultos, ¿no? Pero empieza a haber evidencia que esto puede ser el caso. Entonces, sería útil entonces que tengamos mediciones de composición corporal para monitorear cómo van cambiando los diferentes tejidos con nuestra intervención. Y entonces aquí, por ejemplo, acuérdense, les vuelvo a reiterar, el IMC, el peso bajo, puede ser engañoso, puede ser que tengamos un bajo peso, pero es por baja masa muscular y la masa grasa está adecuada, ¿sale? Entonces, esto nos puede llevar a que estemos sobrealimentando a los pacientes. Y a continuación les voy a dar un ejemplo, les digo, de estos estudios que ya tienen algunos años. Primero se publicó en el 2006, el subsecuente en el 2010, pero fueron niños con parálisis cerebral, ¿sale? Que eran alimentados por gastrostomía. Entonces, en estos pequeñitos, estos investigadores de Cambridge identificaron que estos pequeños tenían bajos requerimientos energéticos, ¿sale? Y una alta proporción de masa grasa. ¿Y qué era lo que pasaba? Que en estos pequeños, si solamente tomábamos peso, los graficábamos, veíamos que estaban obviamente por debajo de niños de la edad. Y entonces, ¿qué era lo que a veces hacíamos? Que tratábamos de implementar planes hiperenergéticos, ¿no? O sea, tratamos de dar fórmulas de alta densidad calórica para tratar de incrementar el peso en estos niños y que de alguna manera ya entraran dentro de estas curvas normales de crecimiento, ¿no? Entonces,
Ellos lo que hicieron es, primero que nada, medir, a ver, realmente cuánta energía necesitan estos niños, cuánta masa grasa, cuánta masa magra tienen. Y entonces identificaron que sí, o sea, está esta anormalidad, podemos llamar, de en la composición corporal. Y entonces lo que ellos hicieron es que en lugar de dar una fórmula hiperenergética, o sea, en lugar de dar mayor calorías, mayor volumen, lo que hicieron es que dieron una fórmula distinta. Dieron, de hecho, una fórmula hipocalórica, completa en micronutrientes y, de hecho, alta en proteína. Y lo que lograron es que estos pequeñitos crecieran sin exceso en deposición de masa grasa, ¿no? Entonces, este es solamente uno de esos ejemplos, pero que a mí me gusta mucho, a pesar de que ya lleva algunos años que fue publicado, porque fue como de esos primeros reportes que empezamos nosotros a tener en pediatría en un grupo específico de pacientes donde se evidenciaba el beneficio que podía tener el uso de composición corporal. Y realmente esto es lo que queremos. O sea, tenemos razones, tenemos lógica, sabemos de metabolismo, de por qué sería buena idea usar composición corporal, pero realmente lo que nos gustaría ver son estudios bien diseñados que nos den la evidencia de que si yo mido composición corporal y la utilizo en mi práctica clínica, realmente voy a tener un efecto benéfico en mis pacientes, ¿no? Entonces, aquí esto nada más es como para resumir, ¿no? Y ya pasarnos a la parte de la medición como tal. Entonces, en teoría decíamos que un conocimiento sobre la proporción de tejidos, ¿no? Sobre todo masa magra, masa grasa en un paciente puede tener ventajas sobre lo que hacemos actualmente, ¿no? De peso, estatura y IMC. Y entonces, cuando hablamos de composición corporal, y lo vamos a ver nada más con un poquito más de detalle a continuación, generalmente estamos hablando de esta proporción entre estos dos tejidos, ¿no? A veces nos interesa otro tejido diferente, pero generalmente estamos hablando sobre esa relación. Y entonces, esto en varios contextos se ha postulado como un enfoque prometedor, ¿no? O sea, como que decimos a nivel internacional, me imagino ustedes ya saben que estamos teniendo como una reanudación de esa discusión de cómo debemos diagnosticar desnutrición y mala nutrición en los niños, sobre todo en diagnósticos complejos. Algo estamos haciendo que, a pesar de todos los avances tecnológicos a nivel hospitalario, la prevalencia de desnutrición pediátrica sigue muy similar, y es muy similar en todos los países, en países desarrollados, en países en vías de desarrollo. Y entonces, en últimos años ha habido como que hemos retomado esta discusión de que sabemos que esta es nutrición, pero quizás no sabemos medirla en algunos pacientes, y en algunos pacientes quizás necesitamos algo más. Entonces, en muchas áreas, oncología, fibrosis quística, ¿no? Y así podemos enumerar como varias, digamos, especialidades o áreas o patologías donde realmente le hemos empezado a apostar a mediciones de composición corporal para realmente poder mejorar el diagnóstico en estos pacientes. Entonces, nada más me gustaría decir, y esto se ve raro cuando lo vemos, ¿no? Pero el estándar de oro para medir composición corporal es algo que obviamente jamás haríamos, ¿no? Que es análisis de cadáveres. Yo la primera vez que escuché esto dije, ¿qué es eso, no? O sea, se escucha muy extraño, pero nada más, sí les pongo esto porque sí, es verdad. Y entonces, partir de la idea de que todas las medidas que nosotros tenemos de composición corporal, por más avanzada que sea la técnica de imagen, de conductividad eléctrica, de antropometría, es una técnica, es una medición indirecta, ¿sale? Entonces, y como tal, está prediciendo la composición corporal y de entrada va a tener limitantes, ¿sale? Entonces, nada más es algo que hay que tener en cuenta. En la práctica clínica, a lo mejor esto no nos impacta tanto. Si yo uso la misma medición para medir a todos mis pacientes y yo sé que tiene un poco de error, pues sé que el error siempre es igual. Entonces no pasa nada. Y yo puedo comparar una medición con otra, ¿no? Sin embargo, si yo estoy haciendo un estudio de investigación y quiero tener una medición sumamente exacta de composición corporal, puedo tener problemas si no pienso en estas limitantes de cada técnica, ¿sale? Entonces, podemos tener errores al momento de medir a los pacientes. Entre más complicada la técnica, puede haber errores. Y obviamente, acuérdense, todas las técnicas van a asumir algo, y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver las técnicas más habituales, las que ahorita se postulan más hacia la clínica, y vamos a hablar sobre las limitantes que pueden tener, ¿no? Y reconocer que, aunque tenemos algunas técnicas que como que nos gustan, que sabemos que son muy exactas, que nos decimos, ay, me encantaría usar esta técnica porque sé que es muy buena,
hay que reconocer que dependiendo del paciente es la técnica adecuada. ¿Sale? Hay métodos muy avanzados que nos encantaría utilizar en nuestros pacientes y que, sin embargo, por las características del paciente y su tratamiento, no son las más adecuadas. ¿Sale? Entonces, reconocer que hasta cierto punto es útil tener varias técnicas que yo pueda utilizar en diferentes contextos, ¿sale? Y esa flexibilidad va a ser algo bueno, ¿sale? Porque me va a permitir realmente medir a pacientes en varias, digamos, estados, en varios contextos, si el paciente está sedado en terapia intensiva, si el paciente lo veo en consulta, ambulatorio, si le puedo decir que se pare, si no le puedo decir que se pare, si tiene soluciones intravenosas, o sea, todos los contextos que yo me puedo imaginar. Si yo sé las ventajas y limitantes de cada técnica, yo puedo decir, pues, ¿sabes qué? Esta sería la mejor técnica para este paciente, ¿no? Y entonces hacia allá vamos como que yéndonos hacia cada especialidad, ¿no? Y que yo pueda decir, a ver, un paciente con enfermedad hepática, por sus características, esto es lo que recomendamos. En un paciente oncológico, a lo mejor esto es lo que recomendamos, ¿no? Y ahí vamos. Todavía no tenemos toda la evidencia, pero hacia allá van los estudios más recientes. Entonces, ahora sí, si me permiten, en los próximos 10, 15 minutitos, quisiera que habláramos ahora sí sobre las técnicas, ¿sale? Voy a tratar de irme un poco rápido. Si alguien tiene alguna pregunta un poquito más técnica de alguna de ellas, pues con todo gusto, igual y en la sección de preguntas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de composición corporal, generalmente nos imaginamos algo así, ¿no? O sea, desde técnicas muy sencillas o a lo mejor un poco más comunes, les podremos llamar, como lo que son la plicometría, los pliegues cutáneos, hasta a lo mejor un equipo de bioimpedancia y a lo mejor algo como un poco más avanzado que no vemos tan comúnmente en la clínica como lo que sería el BOT-BOT, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunas de estas técnicas. Entonces, empezar por saber o recordar, si es que ya lo saben, que hay varios modelos de composición corporal, ¿sale? Es decir, yo puedo querer medir diferentes cosas. A lo mejor a mí me interesa medir el hueso, a lo mejor a mí me interesa medir el agua, el tejido muscular, etcétera, ¿no? Entonces, cada técnica es buena para ciertas cosas, ¿sale? Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, si a mí lo que me interesa es la masa muscular o la masa magra, pues entonces a lo mejor me voy a ir por ciertas técnicas. Si a mí me interesa más que nada el tejido graso o me interesa el compartimiento de agua, pues entonces me voy a ir por la técnica que sea más exacta para medir esa propiedad, ese tejido, ¿sale? Y entonces yo digamos que del peso, o sea, del paciente completo, ¿no? Lo puedo subdividir, ¿no? En diferentes tejidos y el modelo de dos componentes es el más utilizado en la práctica clínica y es lo que decíamos, básicamente queremos ver, y aquí, una disculpa, se separaron estos dos, pero es el tejido graso con el tejido magro, ¿no? O sea, la masa grasa y la masa libre de grasa. Este es como el modelo más común en la práctica clínica. Sin embargo, entre más avanzada la técnica de composición corporal, me permite ahora sí que subdividir aún más, de manera que podemos tener un modelo multicomponente mucho más complejo como donde podemos nosotros discernir entre agua y no solamente agua, sino agua extracelular, agua intracelular, proteína, qué de eso es hueso o mineral, qué es grasa, ¿no? Y entonces, inclusive grasa, digamos, visceral y subcutánea, sale aquí, no sé, pusieron bien los rubros, pero entonces, digamos que yo puedo tener un modelo muy complejo o puedo tener un modelo más sencillo. ¿Por cuál me voy a ir? Pues va a depender del paciente y lo que me interese. ¿Sale? Entonces, nada más brevemente, en caso de que no conozcan, existe algo llamado modelo de 4 componentes. Si ustedes quieren investigar composición corporal muy exacto, como para proyectos de investigación, este es el estándar de oro. ¿Sale? ¿Cómo funciona? Ya habíamos mencionado que cada técnica tiene lo suyo, cada técnica tiene ventajas y desventajas. Entonces, lo que hace este modelo es justamente utilizar varias técnicas. Utiliza cada técnica para lo que es buena, ¿no? Y entonces vamos a ver más adelante, utiliza algo llamado dilución isotópica con deuterio para medir agua corporal, utiliza un DEXA para medir hueso, contenido mineral óseo, utiliza un BOT-BOT para medir volumen corporal, la báscula típica para el peso, y utilizando toda esta información, nos arroja la composición corporal.
¿sale? Y entonces estamos midiendo diferentes compartimentos con varias técnicas para, digamos, para lo que fue desarrollado cada técnica. ¿Sale? Entonces, este es el modelo más exacto. Ahora quiero que ustedes se imaginen, si vamos a medir composición corporal en un paciente hospitalizado, por ejemplo, pues si decimos que a veces no puedo tomar ni la talla ni la estatura, pues se imaginarán que va a ser muy difícil que logremos hacer todo esto en los pacientes. Entonces, la verdad es que por eso es que el modelo de 4 componentes no se considera una alternativa en la práctica clínica rutinaria y entonces tenemos que tener una alternativa. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja? Nos arroja cuánto de grasa, cuánto de agua, cuánto mineral, o sea, estamos hablando de hueso, y cuánto de proteína, que en pocas palabras, pues es el músculo. ¿Sale? Entonces, eso es como lo que esta técnica nos va a dar finalmente. Entonces, tiene algunas ventajas. Esto ya lo mencioné y por efectos de tiempo me lo voy a saltar un poquito. Nada más recordar que es más que nada para investigación y ahora sí que es el estándar de oro in vivo, como decíamos, ¿no? O sea, sí tiene ciertos estimados, sí tiene cierto grado de error, pero es muy pequeño porque utiliza muchas técnicas para lo que son buenas cada una, ¿sale? Entonces, ahora sí vamos a ir viendo. Si yo no voy a hacer este modelo de 4 componentes, pues qué opciones tengo, ¿no? O sea, si yo quiero elegir una técnica de composición corporal, ¿qué existe? Voy a empezar por la que es como menos conocida, que es la dilución isotópica con deuterio. Cuando doy este tema, como que esa es la que habitualmente como que la gente dice, a ver, ¿qué es eso, no? O sea, a lo mejor no la vemos tan seguido. Entonces, esa es una técnica que no me voy a meter muchísimo en la parte muy así ¿no? Minuciosa de la técnica, pero en pocas palabras vamos a dar algo que se llama agua marcada. O sea, es agua, al final de cuentas, no es nada diferente del agua, digamos, sabe agua, se ve como agua, pero la característica de esta agua marcada es que va a tener un neutrón, ¿sale? Si nosotros vemos el átomo de hidrógeno, pues tiene su protón y su electrón, el átomo de deuterio, de esta agua marcada tiene el protón junto con un neutrón y un electrón. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo medir esa agua y cuantificarla. ¿Sale? Tiene como ese marcador. Y entonces yo lo puedo medir por espectrometría de masas y mandar a analizar esa muestra de agua y me dice cuánto de estas partículas tiene. ¿Sale? Esta partícula está así en el agua que tomamos nosotros habitualmente, ¿sale? Pero en concentraciones muy bajitas. Y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a dar un agua marcada con este deuterio en una concentración que nosotros ya conocemos. ¿Sale? Yo ya sé cuánto tiene de deuterio. Y entonces se la doy a tomar a mi paciente y lo podemos hacer inclusive en infantes, ¿sale? Por eso les puse esta foto de aquí. Y entonces mi paciente se toma esa agua, esperamos un par de horas para que se distribuya esta agua que tomó marcada en todo su cuerpo y tomamos una muestra del agua del paciente. ¿De dónde viene esa muestra? Generalmente es de saliva, a veces puede ser de orina. ¿Sale? Y entonces al final, si yo comparo la concentración de deuterio en lo que yo le di y la concentración de deuterio final, entre más diluido esté esta concentración, quiere decir que tenía yo más agua en el cuerpo y se diluyó lo que yo le di. ¿Sale? No sé si esto está teniendo sentido. Y si está menos diluida, quiere decir que no tenía yo tanta agua en el cuerpo. Entonces, esta es una técnica que lo que busca es medir agua corporal total y es una muy buena técnica para medir agua, ¿sale? Y si yo ya sé la cantidad de agua, yo puedo estimar cuánta masa magra. ¿Por qué? Porque yo asumo que aproximadamente el 73.2% de la masa magra es agua. Y el resto pues es músculo, proteína, etcétera, ¿sale? Entonces, si yo utilizo este factor de conversión, puedo pasar de agua a masa magra y de ahí, si yo sé el peso del paciente, pues todo lo que resta es masa grasa, ¿sale? Entonces, lo que quiero que vayamos viendo es que las técnicas son buenas para algo en particular. Y de ahí, yo para obtener el resto de los compartimentos tengo que hacer como ciertos cálculos que a veces no son tan exactos. ¿Qué quiere decir? Yo aquí les pongo 73.2 y un signo de interrogación. Por ahí está reportado que este porcentaje de hidratación, o sea, el contenido de agua que tiene el tejido magro, no es lo mismo en un infante que en un niño, que en un adolescente, ¿sale? Entonces puede no ser tan exacto y ahí es donde les decía yo que puede haber errores, ¿sale? Entonces,
Deuterio, muy bueno para agua corporal, ¿sale? Pero para lo demás, podemos obtener una cantidad de tejido magro, podemos obtener una cantidad de tejido graso, pero va a tener potencial error, ¿sale? Vamos para el bot rápidamente, nada más se los presento si de repente no lo han visto. A veces no se ha tenido experiencia, no sé cuál sea la suya, con esta técnica, se llama Peapod y es para infantes, ¿sale? Parece como una incubadora. Y entonces este equipo lo que hace es medir volumen, mide cuánto aire cabe adentro de la cámara sin el paciente y luego el paciente se sienta, se vuelve a llenar de aire y la diferencia entre ambas pues nos dice el volumen que ocupa el paciente, ¿no? Entonces, este equipo en pocas palabras, ¿qué está midiendo? Está midiendo volumen, ¿sale? Volumen del cuerpo. Pero si yo sé el peso del paciente y yo sé la densidad aproximada de cada tejido, o sea, qué densidad tiene el tejido magro, qué densidad tiene el tejido graso, este aparato, al final de cuentas, me va a decir qué cantidad de masa grasa y qué cantidad de masa magra tiene el paciente. Es una técnica muy exacta en general, me va a dar ambos compartimentos que decíamos que me interesan. Sin embargo, imagínense que van a meter aquí a un pacientito, pues, o sea, tenemos limitantes, ¿no? Si el paciente tiene soluciones intravenosas, pues, ¿cómo vamos a cerrar esta cámara con ¿no? Con los catéteres y, o sea, no se puede. Si el paciente no está ambulatorio, no nos lo podemos llevar de terapia intensiva o de su habitación en hospitalización a que vaya al equipo y, ¿no? O sea, es poco práctico a veces en la clínica. A veces en pacientes ambulatorios pudiéramos llegar a utilizarlo, pero tiene sus limitantes en ese sentido. Tenemos el DEXA, ¿sale? Ya creo que ya estamos empezando a llegar a técnicas más vistas en la clínica. El DEXA sabemos que fue elaborado en realidad para medir densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas, para detectar osteoporosis. Entonces, es muy bueno para medir hueso, para medir densidad mineral ósea. Sin embargo, se ha adaptado el software de muchos de estos equipos para que también nos dé un estimado parecido al BODPOD. El equipo nos va a dar una cantidad de masa grasa y masa magra, ¿sale? Tiene algunas limitantes, ¿sale? Lo que yo les decía, o sea, para investigación lo podemos utilizar para medir composición corporal. En la práctica ya se usa para densidad mineral ósea. Sin embargo, hay que pensar, digo, no me voy a meter mucho a la parte técnica, pero en pocas palabras es decir que como es bueno para medir densidad mineral ósea, de ahí estima qué es todo lo demás. O sea, qué es grasa, qué es músculo, si ya quité yo el esqueleto, por así decirlo. Pero sí tiene cierto grado de error. ¿Sale? En adultos, digamos que es un poquito más exacto porque tenemos buenas referencias. En niños no tenemos tantas referencias, ¿sale? Entonces puede llegar a ser un poquito inexacto. Pero digamos que se considera que es el estándar de oro clínico. O sea, yo en la clínica sería algo más factible de hacer, ¿sale? El equipo de bioimpedancia, rápidamente, acuérdense, es un equipo que pasa una corriente eléctrica muy leve, sale a lo largo del cuerpo y entre más rápido vaya la corriente, quiere decir que tengo más agua, ¿no? En el cuerpo. Entonces, realmente este equipo lo que está midiendo es conductividad, o sea, es agua corporal, ¿sale? Entonces, nada más quiero que veamos eso porque es muy común que a veces nosotros utilicemos un equipo bueno como y este equipo nos va a dar muchos datos, ¿no? Y dentro de esos datos va a decir porcentaje de grasa. No quiere decir que esté completamente mal, pero nada más quiero que pensemos, para llegar a ese porcentaje de grasa que me da el equipo, tuvo que medir conductividad. De ahí estimar agua corporal. De ahí estimar masa magra, perdón. Y de ahí estimar masa grasa, ¿sale? Entonces, otra vez, si ustedes van a hacer investigación y quieren ser muy exactos, una máquina de bioimpedancia habitualmente no la utilizamos para medir masa grasa, la utilizamos para medir agua y si acaso masa magra, ¿sale? Si estamos en la clínica y siempre vamos a usar el mismo equipo en el mismo paciente, en las mismas condiciones, y yo quiero comparar entre una consulta y otra, saber si subió, si bajó, entonces lo puedo utilizar, no pasa nada, ¿sale? Pero sí reconocer, o sea, lo que quiero que veamos son como, ahora sí que esos saltos, por así decir, que vamos haciendo de lo que mide realmente el equipo
hasta lo que me arroja finalmente de porcentaje de grasa, etcétera, ¿sale? Y entonces puede llegar a tener cierto error. En algunos pacientes va a ser mucho más evidente y relevante que en otros, ¿sale? Entre más sano el paciente, pues seguramente esperaríamos que el error sea menos que si su paciente se aleja de un estado como sano, ¿no? O sea, si mi paciente tiene alteraciones hidroelectrolíticas, si tiene alguna otra alteración, pues entonces esto que estamos asumiendo para pasar de uno a otro de esos saltos puede no ser cierto o no puede ser muy exacto, ¿sale? Entonces, nada más hay que tener un poquito de cuidado. Existe este equipo que pues se ve diferente, es bioimpedancia, pero la ventaja es que lo podemos tomar cuando los pacientes están acostados y es un equipo que vemos cada vez más común en la clínica, sobre todo en terapia intensiva, porque nos da varias funcionalidades, entre ellas práctica, porque el paciente puede estar acostado, y también tiene la característica de ser multifrecuencia, ¿no? Entonces nos permite discernir entre compartimento extracelular e intracelular. Y me voy a saltar un poco rápido porque ya estamos justos de tiempo. Entonces, pues básicamente, esto me lo voy a saltar, esto ya lo dijimos, ¿sale? Básicamente tenemos dos tipos de equipo, uno puede ser de pie, otro recostado, y eso nos da mayor versatilidad. Y nada más sean cuidadosos, ¿sale? Cuando quieren utilizar este equipo para grasa, ¿sale? No quiere decir que nunca lo vamos a usar y que jamás lo deberíamos usar. Nada más hay que tomar esa medida que me arroja el equipo de porcentaje de grasa con un poquito de cuidado. ¿Sale? Y otra vez les reitero, si voy a usar lo mismo en todos mis pacientes, no pasa nada. Si tengo pacientes como más sanos, llamémosle, que no tienen tantas alteraciones, puede ser que no tenga tanto error, pero entre más complejo su paciente, ¿sale? Y si quieren tomar una medida sumamente exacta, va a tener limitantes, ¿sale? Y realmente solamente lo utilizamos para agua y masa muscular, ¿sale? Tejido magro. Y voy a terminar con los pliegues cutáneos, ¿sale? Esto pues ya digamos que lo conocemos un poquito más, nada más reconocer que si lo vamos a aplicar a pediatría, si ustedes no han tenido oportunidad, pues sabemos que una cosa es tomar el pliegue, pero necesitamos tener ecuaciones que nos permitan pasar de pliegues a contenido de grasa, ¿no? Que es lo que habitualmente miden estos pliegues de forma indirecta, sigo como recalcándolo, ¿no? Entonces, necesitamos ecuaciones adecuadas para mi paciente y necesito una referencia adecuada, ¿sale? Y en pediatría, estos dos puntos, hasta hace algunos años teníamos limitantes, ¿sale? En adultos teníamos varias ecuaciones, tenemos referencias, me arrojaba que mi paciente tenía 24.6% de grasa, yo ya podía ver si eso es normal o no para un paciente de esas características, pero en niños a veces no lo teníamos, ¿sale? Y entonces yo mido al niño, le tomo sus pliegues, a lo mejor él está incómodo, entonces me costó trabajo medirlo y al final de cuentas me sale, mi paciente tiene 12.3% de grasa y luego, si yo no sé si eso es normal o no, pues no lo puedo incorporar a mi práctica, ¿no? Y ese es uno de las grandes limitantes. Y con eso me voy a como ir cerrando porque ya estamos muy justos de tiempo. Entonces, nada más pensar que en la clínica generalmente abogamos por ese modelo de dos componentes, ¿sale? O sea, saber cuánta masa magra, cuánta masa grasa, ¿sale? Ser un poquito cuidadosos con las técnicas, ese es mi mensaje, que a veces sí hay que ser un poquito críticos de lo que el equipo nos arroja como tal, y digo, no tenemos tiempo suficiente de adentrarnos a cada técnica, pero sí considerar que entre más complejo sea su paciente, y esto es algo que nosotros vemos ciertamente en pacientes oncológicos, tenemos que ser más cuidadosos, ¿sale? Las ecuaciones pueden tener errores, ¿sale? Entonces esto otra vez es algo como técnico, pero sí es importante considerarlo, ¿sale? Y entonces, ¿qué tan bien yo mido la composición corporal? Va a depender que tenga contra qué compararlo, ¿sale? Entonces eso es sumamente importante. Necesito yo poder, al final de cuentas, comparar. De nada sirve que yo tenga una técnica súper avanzada, ¿no? Yo le tomo un DEX a mi paciente, le tomo el modelo de 4 componentes, finalmente me arroja un resultado que me dice tantos kilos de músculo, tanto porcentaje de grasa, pero si yo no sé si eso es normal, esperado para mi paciente, pues al final de cuentas no lo puedo utilizar en mi práctica clínica, ¿sale? Entonces, la mayoría de los estudios actualmente están enfocándose a eso,
a dar evidencia de que en diferentes grupos de pacientes pediátricos vale la pena medir composición corporal, que hay una ventaja sobre el uso de peso y talla, lo que hacemos actualmente, y sobre todo darnos referencias, decirnos, a ver, en un paciente oncológico con hepatoblastoma, pues, ¿qué esperamos? ¿No? Y si un paciente tiene tal composición, ¿cómo le va en términos de desenlaces clínicos? Si un paciente tiene baja masa magra, ¿realmente le va peor? ¿Tiene mayor riesgo de infecciones? ¿Tiene mayor riesgo de recaída? O sea, este es el tipo de evidencia que necesitamos para nosotros poder realmente abogar que se utilice composición corporal en la práctica clínica y que sobre todo sepamos cómo utilizarla, ¿no? Que no quede como una medición interesante que tomamos y queda ahí como volando, sino que sea algo que realmente estamos incorporando a la práctica, ¿no? Y me voy a saltar, la verdad es que estas cosas ya se las estuve diciendo, entonces si me permiten, me voy a adelantar nada más este par de diapositivas y voy a acabar con mi última diapositiva, que es ya en oncología. ¿Sale? Y entonces, en oncología, actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes ven las guías y los estudios, lo que se hace es medir peso y talla, ¿sale? A veces hacemos antropometría de brazo y esta es la idea de que queremos hacer algo más, pero todavía no tenemos la evidencia que nos diga, toma un DEXA, toma bioimpedancia, esta es la limitante en estos pacientes, debes interpretarla de esta manera, todavía no lo tenemos. Entonces, por eso lo más habitual es tomar antropometría de brazo, porque es algo que sí podemos interpretar un poquito más fácil, ¿no? Entonces, pero la evidencia de los pocos estudios que han salido en los últimos años es que hacer antropometría de brazo, o sea, algo adicional a peso y talla, sí parece tener ventajas. Identificamos un mayor porcentaje de pacientes desnutridos, por así decirlo, y por ahí parece ser que sí se asocia un poco a esto que queremos medir de composición corporal, ¿sale? Entonces, si ustedes ven qué hacemos en niños con cáncer, la verdad es que el consenso internacional actual es que sí deberíamos estar tomando peso, talla y por lo menos antropometría de brazo. Todavía no nos vamos más allá de decir composición corporal como tal, pero ciertamente hacia allá vamos, ¿no? Pero todavía no tenemos la evidencia, desgraciadamente, ¿no? Y entonces, aquí les quise poner como ¿qué es lo que hemos observado? ¿Por qué le estamos apostando a la composición corporal en pacientes pediátricos con cáncer? Sabemos que puede haber cambios en composición corporal, ¿sale? Sin cambios en IMC y sin cambios en peso como tal durante el tratamiento. ¿Sale? Esto es por los cambios metabólicos propios de la enfermedad y también del tratamiento. Sabemos que existe esta situación de sarcopenia y obesidad sarcopénica que ha sido más descrita en pacientes adultos, pero que sin embargo empezamos a reconocer que en pacientes sobrevivientes de cáncer infantil también se presenta. Tendemos a ver los inicios a veces desde la inducción, desde el principio del tratamiento oncológico, y entonces puede haber como esta disfunción metabólica y fragilidad, o sea, es decir, pensamos que sí tiene un efecto, o sea, sí queremos identificar a pacientes que tienen composición corporal anormal porque pensamos que va a tener un impacto en cómo les va, cómo toleran el tratamiento y los desenlaces clínicos que tienen finalmente, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, aquí acabo con eso, ¿sale? ¿Qué necesitamos para medir composición corporal en oncología pediátrica? Pues necesitamos validar qué indicadores, qué ecuaciones, o sea, que realmente sepamos qué usar en este grupo de pacientes muy particular. No siempre podemos extrapolar de otros grupos, entonces sí es algo que necesitamos saber en particular para estos pacientes. Queremos demostrar que el yo tomar tiempo, esfuerzo, comprar equipo, etcétera, para medir composición corporal, realmente tiene una ventaja sobre lo que hacemos actualmente, ¿sale? Y sobre todo ver que se haga de forma consistente, o sea, realmente hay que involucrarlo en la práctica clínica rutinaria. ¿Sale? Y ya con eso termino. Muchas gracias. Creo que me pasé por ahí como 5 minutitos. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, con todo gusto, pues estaré feliz de contestarla. Muchas gracias. Ok. Felicitarla de antemano, doctora, por el tema de la ponencia realizada el día de hoy. Y mientras que van dejando sus preguntas en el Slido, vamos a hacer algunos anuncios. Mientras que van dejando, ahí se le va a poner en el chat para que ustedes puedan entrar al Slido y dejar su pregunta correspondiente a ese tema. Ok.
Las nuevas ofertas educativas en este 2022 van a ser las siguientes. No sé si podrían pasar la siguiente diapositiva. Se van a lanzar el curso de práctico de interpretación y análisis nutricional de pruebas de laboratorio. Esta va a ser el día 13 de junio, que van a tener 14 horas académicas y en 3 sesiones, pues todo pues, de vía virtual. Acá en este curso vamos a poder nosotros observar que es un curso práctico que tiene el propósito de brindar conocimientos sobre la interpretación y el análisis de parámetros bioquímicos desde la perspectiva nutricional, donde se va a revisar una información actualizada con un enfoque relacionado al proceso de atención nutricional, como se puede observar, tanto desde el punto de vista de las pruebas sanguíneas, orina y de deposiciones, dando su utilidad tanto ventajas e implicancias nutricionales relacionadas con la parte clínica desde el punto de vista que nos va a servir para las planificaciones futuras de las dietas. Siguiente. Ahí pueden encontrar, acá por participar en este webinar, tienen el 40% del descuento para que puedan, acá tienen su código QR. Siguiente. Otro curso que se va a lanzar también es el día 21 de junio, con 12 horas académicas en 2 sesiones, que es el curso práctico de estrategias nutricionales en la ganancia muscular. Este curso, más que todo, está contemplado un curso práctico donde se revisará la evidencia actualizada con las bases fisiológicas sobre la hipertrofia muscular, hasta las estrategias nutricionales, tanto como suplementos y ayudas ergogénicas. También se aprenderá cómo poner en práctica estos conocimientos para lograr las metas de rendimiento y estética corporal de manera más efectiva para un plan nutricional desde este punto de vista. El de acá también tienen, a ver, siguiente diapositiva. Ese va a iniciar el día 21. Igual también van a tener un descuento para todos los que están participando acá del 40%. Ahí pueden entrar a su código QR para encontrar ese descuento o en el chat van a dejar algunos links para que se puedan conectar frente al curso que quieran solicitar información. Siguiente. Nos pueden seguir a nivel de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram o del canal de YouTube, donde pueden encontrar todos los webinars que se están realizando para poder tener las capacitaciones constantes a nivel de los colegas a nivel nacional y a nivel internacional. Siguiente. Ok. A ver, pasamos directamente a las preguntas. ¿Sí? A ver si me pueden proyectar el Slido para ver las preguntas correspondientes al bloque del webinar realizado. Ok, acá podemos ver justo, colegas, la importancia de este tema que es la evaluación en nutrición pediátrica, que todavía falta hacer más estudios para poder profundizar en este tema. Y que no solamente es el tema del peso, la talla, como lo decía la doctora, ver otros indicadores que podemos utilizar nosotros prontamente para su utilización. Y sabemos que la antropometría era nuestros inicios, pero también podemos incorporar otros equipos para poder mejorar las técnicas. A ver, la primera pregunta dice, ¿de dónde podemos obtener las tablas de referencia del porcentaje de grasa y del porcentaje de masa magra en pediatría? Muy buena pregunta. Es una, en realidad, a nivel internacional se utilizan algunas. A diferencia de los, por ejemplo, los estándares de crecimiento de la OMS, que existe pues referencias o estándares que son como internacionales, en composición corporal todavía no tenemos eso. ¿A qué voy con esto? Que idealmente nos gustaría tener referencias propias de la población. Es decir, o sea, yo, por ejemplo, aquí en México me gustaría tener una referencia de composición corporal para niños mexicanos. Idealmente sería maravilloso que la tuviéramos por patología, pero pues eso todavía está como muy lejano. Entonces, pero si nosotros podemos lograr tener tablas de referencia de composición corporal por población, eso sería lo ideal. Es algo que a nivel internacional todavía no tenemos bien establecido en la mayoría de los países. Entonces, actualmente, por ejemplo, de las más utilizadas, que pues esto puede cambiar si ustedes en sus países tienen publicaciones y se adoptan a nivel nacional, pues eso sería lo ideal. Pero, por ejemplo, hace poco en Estados Unidos se publicaron tablas de composición corporal obtenidas por DEXA, donde ustedes pueden utilizarlas, ¿no? Decimos que DEXA es el estándar clínico para medir composición corporal.
Ya no tuve oportunidad de platicar esto con ustedes, y sí sería un poco largo, pero nada más comentarles que hay por ahí también una propuesta. Yo me involucré como parte de mi estudio de doctorado en medir composición corporal en pacientes con diagnósticos complejos. Entonces eran pacientes muy complejos, entre ellos oncológicos, y nuestra propuesta era que justamente quieres poder tener flexibilidad de cambiar entre técnicas, ¿no? O sea, yo le tomo un DEXA al paciente cuando ingresa, en una semana, pues no le puede estar haciendo un DEXA cada semana. O sea, la cantidad de radiación es muy bajita, pero tampoco como para estar haciendo medidas subsecuentes a cada rato. Entonces, a lo mejor yo más adelante decido que le quiero tomar bioimpedancia y después le quiero tomar pliegues. Entonces, para saltar entre técnica y técnica, hay ahora un enfoque donde lo que hacemos es que tenemos referencia por técnica. O sea, yo tengo una referencia de bioimpedancia, tengo una referencia de pliegues, tengo una referencia de DEXA, y entonces eso me permite ser como lo más exacto posible. La verdad es que esto es algo que queremos empezar a utilizar en la clínica, pero es difícil porque todavía no tenemos la evidencia. Y yo creo que esto va a ir cambiando más adelante. ¿Qué podemos hacer hoy? Les digo, en Estados Unidos existen estas referencias. Si gustan, les puedo pasar por ahí más adelante, ¿no? Por correo o por algún medio. Esta referencia es de las más utilizadas, y es referencia en composición corporal que se obtuvo por medio de DEXA, ¿sale? Y es de las más utilizadas. No quiere decir que no haya otras, y por países existen. Yo, por ejemplo, digo, donde yo estudié, se publicó una referencia de composición corporal para niños en el Reino Unido, en el grupo de investigación donde yo estuve trabajando. Entonces, cada país, lo ideal sería que tuviéramos nuestra propia referencia, y entonces, y de esa manera podemos ser lo más certeros posible, igual a como le hacen con peso y talla, ¿no? Que decimos, pues lo ideal es tener la referencia de nuestro país, de cómo crecen nuestros niños. Digamos que es lo mismo, ¿no? Con composición corporal. Pero si les interesa, con todo gusto les puedo pasar la referencia de Estados Unidos, que es de las más utilizadas actualmente. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿a partir de qué edad se usa la bioimpedancia? Muy buena pregunta. Digamos que para que ustedes decidan en quiénes usar cada técnica, hay que pensar desde la parte práctica y la parte de interpretación, ¿no? Entonces, es difícil decir porque va a depender que si tengamos las referencias, las ecuaciones necesarias para interpretarlo. Técnicamente, la bioimpedancia, pues tendemos a medirla en mayores de 5 años. No quiere decir que no se pueda medir así, imposible medirla en niños más pequeños. O sea, técnicamente, pues pudiéramos medir, sobre todo, digo, no podemos usar la tanita donde se paran, ¿no? Los niños, pero a lo mejor en infantes pudiéramos hacer algún tipo de medición con un equipo de multifrecuencia. La realidad es que está más que nada limitado por las referencias que tenemos, ¿sale? Como les digo, de nada sirve que yo mida algo si no lo puedo interpretar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al extremo, ¿no? Que serían niños prematuros, pues no tenemos muchas referencias. Las referencias que tenemos son más que nada del PPOD. Ese es como donde hemos llegado a medir a más niños, a infantes, perdón. Pero no necesariamente si yo mido conductividad en el cuerpo, tengo que yo pasar de esa medida de conductividad, usar una ecuación que me dé después masa magra y que después me dé masa grasa, si recuerdamos esos pasos de los que hablábamos. Entonces, si yo no tengo una ecuación que puedo usar en mi grupo de edad, entonces el equipo no me va a poder dar el resultado de masa magra, de porcentaje de grasa. Entonces, la mayoría de los equipos y de los estudios y de las técnicas tienen la posibilidad de arrojarnos resultados a partir de los 5 años. Con algunas técnicas se ha estudiado más a niños infantes, pero de bioimpedancia estamos un poco limitados, ¿sale? Entonces yo les diría, niños mayores de 5 años no deberían tener problema, pero niños menores de 5 años hay que ser cuidadosos, y sobre todo si no tienen las ecuaciones y referencias, ¿sale? Y eso va a depender mucho del país donde estamos y que tengamos la referencia adecuada a nuestra población. Pero si ustedes compran una tanita, ¿no? O un equipo de multifrecuencia y quieren ponerle electrodos a los bebés, bueno, además, pues el tamaño del electrodo, ¿no? Entonces, como les digo, es un poco la parte práctica, pero además
porque en pediatría tendemos a ir como un poquito atrás que en adultos. Entonces, estas son técnicas que ya se llevan muchos años llevando a cabo en pacientes adultos, pero que en pediatría como que empezamos primero midiendo adolescentes, después niños, y ahorita como que estamos empezando con infantes, ¿no? Entonces, como que toda esta aplicación de técnicas a que sean prácticos, factibles, que tengamos las ecuaciones, que tengamos las referencias, es algo que apenas como que se está desarrollando, ¿no? No quiere decir que no haya nada tampoco, pero va a ser difícil que si yo compro mi tanita o si yo compro mi máquina sin yo ser investigadora, que tengo acceso a referencias y ciertas ecuaciones muy específicas, o sea, ya hablando de la práctica clínica, va a ser difícil que encontremos ecuaciones y al final de cuentas el equipo no me va a arrojar resultados, ¿sale? Entonces, sí hay que ser cuidadosos en los menores de 5 años, definitivamente, pero mayores de 5 años no deberían tener problema. ¿Sale? Ok, doctora. Y una última pregunta acá ha puesto. Muy buenas noches. ¿Sirve la antropometría para todos los tipos de cáncer? ¿Qué hacer en tumores sólidos? Muy, muy buena pregunta. La realidad es que por eso es que tendemos a tomar antropometría de brazo, porque sabemos que, por ejemplo, la circunferencia media de brazo no se afecta tanto, pues uno por estado de hidratación, que también es un problema en pacientes oncológicos, pero con tumores sólidos, también es el caso. ¿No? Entonces, por ejemplo, hablando de niños, ¿qué tumores sólidos son como los más prevalentes? Pues serían como neuroblastoma, hepatoblastoma, que son tumores en la cavidad abdominal. Entonces, digamos que cualquier medición que busquemos, por ejemplo, si yo quiero tomar circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, pues voy a tener limitantes. Si yo tomo peso, evidentemente hay limitantes. Y lo que hemos notado es que en tumores sólidos, como que le estamos apostando a antropometría de brazo. No hay muchos estudios que hayan logrado medir diferentes técnicas de composición corporal en diferentes tipos de cáncer. Y eso es algo que varios grupos de investigación, nosotros incluidos, estamos como buscando, ¿no? O sea, realmente no solamente decir composición corporal, sino varias técnicas y ver cuál es la más adecuada, perdón, la más adecuada, cuál es la más precisa, cuál es la más práctica. ¿Sale? Entonces, la realidad es que hacia el día de hoy, lo que haríamos en tumor sólido sería antropometría de brazo. ¿Sale? Peso y talla lo tomamos pues porque es lo habitual. Una vez que el paciente tenga resección tumoral, pues ya podemos a lo mejor utilizar un poquito más peso y talla, pero ciertamente yo les recomendaría de entrada hagan antropometría de brazo. ¿Sale? Circunferencia media de brazo, por lo menos pliegue cutáneo tricipital. Si no quieren utilizar ecuaciones, de hecho yo tiendo a no usar ecuaciones porque sé que tienen error y no han sido desarrolladas específicamente para pacientes oncológicos. Entonces yo lo que hago es tomar circunferencia media de brazo, tomar pliegue cutáneo tricipital y ustedes se pueden ir a sus estándares de crecimiento de la OMS, a sus referencias de la CDC, por ejemplo, y pueden encontrar, así como graficamos y evaluamos peso para la talla, peso para la edad, pueden ustedes encontrar circunferencia media de brazo para la edad y pliegue cutáneo tricipital para la edad. Entonces, otra vez, no es una medición de composición corporal como tal, o sea, yo no puedo decir al papá, pues su niño tiene 12.4% de grasa, no, pero si yo tomo antropometría de brazo, me puede decir si está por arriba o por debajo de lo esperado para un niño de esa edad y puedo yo saber si ese paciente tiene desnutrición al final de cuentas. Y eso sí tiene un impacto real sobre cómo clasifico a mis pacientes, cómo los diagnostico y cómo implemento planes de alimentación. Entonces, yo les recomendaría actualmente composición corporal en oncología. Es algo que definitivamente le estamos apostando, es algo que nos gustaría empezar a medir mucho más, pero que en la práctica clínica rutinaria, no quiere decir que no lo podamos medir, pero no se hace de forma rutinaria y la razón es que todavía nos falta evidencia, guías que nos digan cómo, cuándo, cómo usarlo, etcétera, ¿no? Entonces, lo pueden medir, pero digamos que lo que se hace actualmente es antropometría de brazo, peso y talla, y la antropometría inclusive pueden ustedes utilizarla sin ecuaciones, sin nada de eso, simplemente como una medición de estado nutricional. ¿Sale? O sea, obtienen su percentil o su set score. Digamos que en lugar del peso tenemos la circunferencia media de brazo y eso nos dice si nuestro paciente tiene desnutrición, tiene como exceso, sobrepeso, obesidad, etcétera, ¿no? Más que nada hacia desnutrición, que es lo más común en pacientes con tumores sólidos. ¿Sale? No sé si eso respondió la pregunta.
Sí, doctora, no veo más preguntas. Creo que esa Ok. es la última pregunta realizada. De antemano, felicitarla por la ponencia y el tema de lo que nos ha compartido toda la información correspondiente a la composición corporal, de la importancia que tenemos y que tenemos también la labor de hacer futuros estudios en base a esto, para poder esclarecer algunos procesos y poder llegar a la conclusión de mejores tratamientos para nuestros pacientes oncológicos pediátricos. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad y pues ahora sí que estamos a la orden, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecer de antemano también a todos los participantes que hoy día nos están escuchando y nos estaríamos viendo en otro próximo evento o en otro webinar gratuito para poder seguir con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.